Bien, hermanos, continuamos con la serie de Pablo a los Efesios. Recuerden que en este momento nos encontramos en una sección extensa que va de los versículos 17 del capítulo 4 hasta el versículo 20 del capítulo 5. Sección donde el apóstol Pablo nos señala nuestro andar cristiano con relación con el mundo. Y es, hermanos, el asunto que Pablo plantea es que el cristiano es esencialmente distinto a los que no lo son, y esa diferencia debe notarse de la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno. Nuestro Señor ha transformado, hermanos, por completo nuestra manera de pensar, nuestro corazón y nuestro ser interior. Ese cambio debe ahora reflejarse en cada aspecto de nuestra vida. Por eso el modelo que debemos seguir es el carácter mismo de Dios, el carácter santo de Dios. Así que al comenzar el capítulo 5 de Efesios, Pablo nos exhorta en los versículos 1 al 2 a ser imitadores de Dios viviendo en amor. Dice Pablo, andad en amor. Luego, en los versículos 3 al 7, Pablo no solo se limita a exhortarnos a vivir en santidad, a que nos alejemos de las prácticas pecaminosas del mundo, como él mismo nos advierte, dice, no seáis pues participantes con ellos. Él nos mueve a andar en amor y apartarnos a la vez de aquellas costumbres o prácticas pecaminosas que el mundo sostiene. Sino que además, dice él, que hay dos razones. Él nos da dos razones para que no vivamos de la manera o de la forma en que los impíos viven. La primera razón es porque los que practican tales cosas no tienen lugar en el reino de los cielos. Y la segunda razón es porque por esta clase de pecados viene la ira de Dios. Pero el apóstol Pablo, hermanos, vemos que no se detiene aquí. En los versículos 8 al 14 nos muestra que vivir como lo hacen quienes no conocen a Dios es totalmente incompatible con la transformación que ha ocurrido en los que han sido regenerados. Este es precisamente el pasaje en el que vamos a centrar nuestra atención en el sermón de hoy, en los versículos 8 al 14. Así que para el desarrollo de nuestra enseñanza lo haremos bajo dos encabezados. En primer lugar, en el versículo 8 veremos la afirmación de la nueva identidad del creyente. Pablo nos va a hablar y nos va a afirmar cuál es la nueva identidad del creyente. Y en segundo lugar, de los versículos 9 al 14, veremos la conducta del creyente en relación con su nueva identidad. Entonces, lo primero que vamos a ver es la afirmación que Pablo habla de esa nueva identidad que ahora los cristianos gozamos, para luego pasar a una exhortación de que debemos vivir de esta manera, ya que esto se debe a nuestra nueva identidad. Así que veamos en primer lugar la afirmación de la nueva identidad del creyente, versículo 8. Dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Así que lo que Pablo dice que nuestra nueva identidad, ¿cuál es? Que ahora nosotros somos luz en el Señor. Pablo continúa dando una razón más para no comprometernos con la conducta inmoral de los que no son cristianos. Los cristianos han sido transformados y por lo tanto son fundamentalmente distintos a los que no conocen a Cristo. Y la razón es espiritual y es radical. Hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Así que nuestra esencia ha sido renovada y esa nueva naturaleza exige una manera de vivir que refleje la santidad de Dios. Escúchelo bien, hermano. Esa nueva identidad que es debido a lo que Dios ha hecho en nuestros corazones debe ser reflejada, debe reflejarse esa vida de santidad. Participar en las obras del mundo no solo es incoherente, es una negación práctica de la obra redentora que Dios ha operado en nosotros. Así que si usted confiesa ser cristiano, pero no vive de acuerdo a ello, está negando la obra de Cristo en su corazón. Lo cual está negando que usted es cristiano, porque precisamente lo que afirmamos con nuestro comportamiento es que esa obra, estamos dando testimonio de que esa obra ha sido operada en nuestros corazones. Ser cristiano no es simplemente, hermanos, adoptar una nueva conducta, seguir ciertas normas morales como muchos creen.
Es una obra sobrenatural que transforma radicalmente el corazón, la mente y el alma. Hay muchas personas que se han convertido de una religión a otra, una religión falsa a una verdadera, pero simplemente la profesa, pero no la viven. Así que esta transformación que nosotros tenemos, los cristianos tienen, no puede ser producida por el esfuerzo humano ni por la disciplina religiosa, es el resultado de la regeneración que el Espíritu Santo opera en lo más profundo de nuestro ser. Por eso la vida cristiana auténtica, hermano, no se limita solo a lo externo, sino que fluye de una nueva naturaleza que ha sido formada en Cristo. Es pasar por medio del poder de Dios, de la muerte espiritual a la vida y de las tinieblas a la luz. Y aquí es que Pablo desea señalar esto. El foco de atención es que nosotros antes estábamos en tinieblas, antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Y eso es lo que Pablo nos desea aquí hablar. Esa es nuestra nueva identidad. Somos luz. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Los cristianos fuimos tinieblas, pero ahora somos luz. No simplemente vivíamos rodeados de un mundo de oscuridad y corrompido, en un ambiente sombrío y perverso, sino que éramos parte de ese reino de las tinieblas. Las tinieblas moraban dentro de nosotros. Y el verdadero problema, hermano, del ser humano no es solo que está rodeado por un mundo de oscuridad, sino que esa oscuridad habita en su interior. Eso es el punto. No es que solamente vivíamos en un mundo de tinieblas, sino, hermanos, que las tinieblas moraban dentro de nosotros. Y nosotros éramos tinieblas. Todo hombre sin Cristo vive sin luz. Y note que este pasaje que hemos estado estudiando, Pablo presenta un simbolismo entre la oscuridad y la luz. La oscuridad en la Escritura representa la ignorancia, error y maldad, mientras que la luz representa la verdad y la rectitud. O sea que hay dos connotaciones que Pablo resalta en este contraste, porque él habla de la luz no solamente de manera intelectual, es decir, que estos hombres poseen no un entendimiento de las realidades eternas o de la realidad realmente como debe verse el mundo, sino también unas tinieblas morales de su corrupción en el pecado. Pero cuando habla de la luz también habla de que la luz también en el intelecto ha traído una transformación, ya que nuestro entendimiento ha sido iluminado por la palabra del Señor. Y eso nos lleva a vivir una vida santa, moralmente en luz. Así que la oscuridad en la Escritura representa esa ignorancia, error y maldad, mientras que la luz representa la verdad y la rectitud. Ahora, la oscuridad, en el lenguaje bíblico, la oscuridad es una realidad espiritual que describe el estado caído del ser humano. Describe el estado caído del ser humano. Intelectualmente implica una ignorancia radical de Dios, una mente entenebrecida, incapaz de discernir la verdad divina. Por eso dice Proverbios 19:2 que el alma sin ciencia no es buena. Hermano, los hombres conocen de Dios, pero no lo conocen a Él por las tinieblas que hay en Él. Esa ignorancia es lo que Pablo está llamando tinieblas. Conocen de Dios, pero no lo conocen a Él. Están en oscuridad, no saben cuál es la voluntad de Dios para ellos. Y la ignorancia no es una virtud como muchos suponen en nuestros días. Piensan que es más entre más ignorante, más piadoso. No, Dios nos llama también a santificar nuestra mente y adorar a Dios con nuestro entendimiento, con nuestra mente. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 12:14 que en cuanto a los impíos, dice porque los impíos no entienden las cosas de Dios, porque para ellos son locura. ¿Y por qué son locura? Porque no la entienden, porque hay tinieblas en su mente. Su mente está oscurecida por la ignorancia. Así que la ignorancia no es una virtud ni una condición inocente, es una manifestación del corazón endurecido y el entendimiento entenebrecido por causa del pecado. ¿Quién ha entenebrecido la mente de estos hombres? El pecado. Cuando hablamos de depravación total, hablamos no que el hombre es tan pecador como puede ser, sino que hablamos que todas las facultades del hombre, el intelecto, las emociones, su voluntad han sido afectadas por el pecado. Y en este caso estamos señalando que el pecado ha entenebrecido la mente para embrutecerlo. Por eso dice Pablo en Romanos 1, dice que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
Eso es lo que ha hecho el hombre hoy. Por no conocer a Dios, por la ignorancia, él no sabe diferenciar entre lo bueno y lo que parece bueno. Él no diferencia entre lo malo y lo bueno. Él no tiene discernimiento porque él no conoce las cosas espirituales. Él está en oscuridad, es una manifestación de ese corazón. Y lejos de ser una excusa aceptable, la ignorancia espiritual es una evidencia de separación de Dios, una ceguera voluntaria que rechaza la luz de la verdad. Eso es lo que el Señor dijo, que la condenación es esta, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que ama las tinieblas, todo hombre que no ha sido transformado por el poder de Dios, odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Hermano, ¿por qué un cristiano le encanta exponerse a la luz de la palabra? Porque él se deleita en la ley, porque expone su maldad y él odia la maldad y él quiere ser limpiado y necesita ser expuesto a la luz para ser limpiado de toda aquella inmundicia que da ahí en su corazón. Por eso el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, límpiame, Señor, y hazme ver mis pecados que me son ocultos. En nuestros días, sé que muchos exaltan la ignorancia como humildad o autenticidad, hermanos. Pero la Escritura la denuncia como una trampa que impide conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Hermanos, Dios no se agrada de aquel que es negligente en conocer a Dios. Uno debe escudriñar la Escritura con el ánimo de crecer en el conocimiento. De hecho, Pablo oraba por los filipenses y los colosenses que ellos crezcan más y más. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. ¿No es acaso, y esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:3, te conozcan a ti? Y ese conocimiento debe ser creciente, debemos crecer y ambicionar, hermanos, conocer más a Dios para amarlo más. Pero estas tinieblas moralmente también representan una inclinación hacia el mal, no solamente en el intelecto, sino representan una inclinación hacia el mal, una vida que se opone a la santidad de Dios y se complace en las obras de la carne. Vivir en tinieblas es moralmente vivir en la esclavitud del pecado, eso es lo que significa. Nosotros antes vivíamos en tinieblas, los creyentes verdaderos vivíamos en tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque vivíamos esclavos del pecado. Vivíamos conforme a nuestros deseos pecaminosos. Vivíamos conforme a nuestros antojos. Pero ahora en Cristo, que hemos visto la luz, ya vivimos no a la luz de nuestros propios deseos, sino a la luz de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. En los versículos 17 al 18 del capítulo 4, Pablo ya nos dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente. Andan en cosas sutiles, llenan su mente con basura. Cosas que no aprovechan. Teniendo el entendimiento, dice Pablo, entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Ellos desconocen cómo es la vida que agrada a Dios. Ellos no saben esto. ¿Por qué? Porque hay ignorancia, porque el pecado ha cegado el corazón por la dureza de su corazón. El punto es por la maldad, por la dureza de su corazón. No quieren vivir como deben vivir porque no quieren. Y les molesta cuando les digan que Dios pide de ellos vivir de esta forma. Y así estábamos todos nosotros antes de venir a Cristo. Antes éramos tinieblas, dice Pablo, pero ahora, ¿sabe qué? Ahora somos luz en el Señor. Somos luz en el Señor. En cambio, la luz, ¿sabe qué simboliza? Simboliza la revelación divina, el conocimiento verdadero y una vida guiada por la justicia. Un conocimiento real de quiénes somos nosotros y qué es el mundo en que vivimos. Nos damos cuenta que realmente no somos tan buenos como pensábamos, ni que este mundo es un paraíso como presuponíamos, o pensábamos que este mundo podía mejorar. No es así, hermanos. Por la Biblia dice, entendemos que este mundo va de mal en peor. Y entendemos que no éramos tan buenos como creíamos. Por eso es que cuando, hermanos, somos exhortados por un hermano en amor, nosotros entendemos que esto nos lleva a nosotros, más bien, hermanos, a humillarnos, pero si nos defendemos de ello es porque estamos manifestando, hermanos,
que nosotros no entendemos realmente nuestra condición. ¿Qué es la humildad? Sino la capacidad de tener un concepto real de quiénes somos. Pero estos hombres, por la ignorancia, ellos se ven como buenos cuando son malos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos no se ven realmente como son. Ese es el contraste. Y note eso, hermano. Note muy bien esto, porque es lo que estoy diciendo. Ellos no se pueden ver porque están en oscuridad. Cada vez, hermanos, que hay un apagón, usted puede ensuciarse de muchas cosas que hay alrededor suyo. Si está en la cocina, de un momento a otro, en la noche se va la luz, queda en oscuridad. Pero usted, en medio de todo esa palpar en ese momento, puede ensuciarse muchas veces, pero usted no ve la suciedad con que se ha manchado, porque está en oscuridad. Así le pasa al impío. ¿Por qué él se cree bueno? Porque él no se ve sucio. ¿Y por qué no se ve? Porque anda en tinieblas. Él no puede ver su condición, él anda en oscuridad. En cambio, esa luz viene, es la revelación divina, es el conocimiento verdadero y una vida guiada por la justicia. Este contraste no es meramente poético, sino una declaración teológica sobre la transformación radical que ocurre cuando alguien pasa de vivir en tinieblas a caminar en la luz de Cristo. Ahora somos luz en el Señor. Ahora los que pertenecen al reino de la luz han entrado en el nuevo con verdadero conocimiento de Dios, de la justicia, de la santidad y el gozo. Nuestra mente ha sido iluminada, nuestros ojos han sido abiertos, nuestro corazón ha sido transformado. Y lo que Pablo dice es más sorprendente todavía. No solamente que ahora tenemos luz, sino que ahora nosotros somos luz en el Señor. Somos luz. Vivamos como luz y somos luz. Y lo que Pablo va a exhortar aquí, porque Pablo está hablando todavía de la afirmación. Somos luz, esa es nuestra nueva identidad. Solamente en el Señor, es decir, en relación vital con Él, que ahora somos luz. Además, siendo ahora luz, nos hemos convertido también en una fuente de luz. Ahora esa luz debe irradiar hacia todos aquellos con quienes nos relacionamos. Y vamos a mirar, hermanos, en las exhortaciones más adelante, si nosotros debemos irradiar esa luz de lo que ahora nosotros somos, ¿cuál será la reacción o cuál debe ser la reacción de los que nos rodean, que no están en luz? Porque desde el mismo instante en que el Señor Jesús, la luz del mundo, Él declaró ser la luz del mundo en Juan 8. Dice, yo soy la luz del mundo y quien en mí ande no andará en tinieblas. O sea, si estamos unidos a Cristo, debemos vivir en luz porque Cristo es luz y Él nos ha prometido que no andaremos en tinieblas, por lo cual nosotros también somos luz. Entonces Él entró, esa luz entró en nuestros corazones y hemos llegado a ser luz, la luz del mundo. Y de hecho esta declaración, recuerden, hermanos, cuando nosotros miramos ese famoso sermón de las bienaventuranzas, donde Cristo hace un retrato de lo que es un verdadero cristiano. Y en ese retrato, ¿sabe qué? En el versículo 14 de Mateo 5, Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Este mundo está en oscuridad, pero ¿saben qué? Cristianos, creyentes verdaderos, ustedes son la luz de ese mundo. De hecho, ustedes son la única luz que este mundo tiene. Y dice Él, vosotros sois la luz del mundo, versículo 14. Pero versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Pero alumbre. Hermanos, la luz para alumbrar no necesita avisar que ella está alumbrando. Hermanos, la luz cuando aparece es muy evidente. Si usted se va en su casa, se va la luz, no le tienen que avisar, mire, llegó la luz. No, simplemente usted se da porque el bombillo se prende. Y nosotros, hermanos, nuestra vida cristiana también debe ser evidente. No necesitamos mucho hablar, sino que nuestra vida debe reflejar esa luz. Debe ser evidente en nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si somos cristianos, realmente ese cristianismo debe ser evidente, como la luz es evidente en la oscuridad. Y aunque el mundo nos desprecie por ser cristianos y nos vea como débiles o sin importancia, ¿sabe qué? Somos la única luz que puede iluminar su oscuridad.
La única luz que puede iluminar la oscuridad del hombre caído es el creyente. ¿Sabe por qué? Porque solo los cristianos conocen al Dios vivo y verdadero. Solo ellos han sido libertados del poder del pecado. Solo ellos poseen la verdad revelada por Dios en su palabra. Y todo esto no es por mérito propio, sino por estar unidos a Cristo. Hermanos, o sea que si Cristo es la luz del mundo y nosotros estamos unidos a Él, entonces nosotros seremos luz en Él. Como dice el apóstol Pablo, ahora soy luz en el Señor. Sin Él estaríamos perdidos en la oscuridad de nuestra ignorancia y en la maldad, como quienes aún no conocen a Cristo. Y por estar unidos a Cristo hemos recibido bendiciones inmensas. Dios nos ha perdonado, nos ha declarado justos, nos ha apartado para Él, nos ha adoptado como hijos suyos, nos cuida cada día y nos promete su gloria futura. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:11, Cristo es el todo y en todos. Él es nuestra razón de vivir, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Por eso nuestros corazones deberían llenarse de amor, de alegría y gratitud. Todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Él. Hermanos, confieso, hay momentos que me da rabia conmigo mismo. Cuando yo leo pasajes donde Cristo, cómo ha mostrado el amor hacia nosotros, hacia mí, cómo ha sufrido por causa de mis pecados, cómo se ha entregado, cómo se despojó de su gloria, y yo debería amarle con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, y yo encuentro que no le amo como de ese amor debería ser correspondido. Y me lleno de rabia. Yo debería amar más a Dios. Debería asombrarme cuando leo textos que Él muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo debería asombrarme y maravillarme, y me da rabia de saber que yo debería estar extasiado de esto, pero me veo una frialdad en mi corazón. Y lo único que queda es postrarme y decir: Señor, ayúdame a amarte como corresponde lo que tú has hecho por mí. Estar en Cristo significa estar en el lugar de bendición, en el refugio eterno, en la plenitud del Dios que lo ha prometido. Y es vivir en comunión con el Dios Trino por medio del mediador perfecto y ser parte de su cuerpo, la iglesia. Hermanos, no hay mayor privilegio ni mayor seguridad que esta condición: estar en Cristo. Estar en Cristo es lo mejor. Estar sin Cristo es lo peor. Nuestra tranquilidad, nuestro gozo no depende de lo que pasa a nuestro alrededor. No estamos a merced de las circunstancias ni de las opiniones cambiantes de los expertos, ni de nuestras emociones que van y vienen. Somos cristianos, hermanos. Estas cosas no pueden manejarnos. Estas cosas nos manejaban cuando estábamos en tinieblas, pero ahora la luz ha llegado a nuestro corazón. Cuando tomamos decisiones, no necesitamos seguir las ideas humanas que cambian con el tiempo. Lo que era malo para algunos, hoy es bueno. Hoy todos ellos llaman: es que los tiempos han cambiado. Vestimos de una manera indecente porque las cosas han cambiado. Ya no tenemos hijos, nos casamos, pero tenemos hijos. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Ellos piensan, ellos cambian, hermanos, pero Dios eterno no cambia. Y así debemos ser los hijos de Dios. No cambiamos porque mantenemos anclados en la palabra viva y eterna de Dios. Hermanos, tenemos algo mucho mejor que la opinión del mundo. Tenemos la bendita y gloriosa palabra de Dios, que es perfecta, infalible, inerrante y todo suficiente. Es eso lo que nuestro corazón debe seguir. De hecho, hermanos, ni siquiera debemos seguir nuestras propias emociones, nuestro propio criterio. Porque es en ella donde encontramos dirección segura, verdad eterna, consuelo firme, sin importar lo que ocurra en el mundo. Hermanos, podemos tener gozo y tranquilidad. ¿Sabe de dónde viene eso? De lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Ahora somos luz y estamos en luz, porque estamos en luz. Y no dijo el Señor Jesucristo, no dijo el salmista, luego, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. No es a la luz del consejo de los hombres. No es a la luz de la moda de los hombres. No es de acuerdo al consejo de los psicólogos modernos de nuestra época. No. Andamos conforme a la palabra de Dios.
Y esta es la condición de todos aquellos que ahora estamos en Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en Primera de Pedro 2:9. Nota lo que dice del pueblo de Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas. Ahora, ¿cómo anunciamos esas virtudes? Viviendo conforme a la luz. Haciendo más de lo que hablamos. Porque a veces los cristianos se han vuelto más de palabra que de hecho. Es más lo que vivimos, lo que desafía este mundo que lo que hablamos. Hemos sido apartados, consagrados y enviados para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, es decir, de la ignorancia, del pecado, de la rebelión a su luz admirable, es decir, a la verdad, la santidad y a la comunión con Dios. Y hermanos, y esta es la condición en la que todos los que están en Cristo están disfrutando de esa condición gloriosa. No solo hemos sido iluminados, sino que ahora somos portadores de la luz. Y esa luz no es nuestra, sino suya. Es la luz de Cristo, reflejada en nosotros, para que el mundo vea y glorifique al Padre. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ahora, a la luz de lo que Pablo ha dicho, ¿sabe qué? Es como si Pablo dijera, bueno, ya les he dicho ustedes quiénes son, pero ahorita les voy a exhortar cómo deben vivir a la luz de lo que les he dicho. Si ustedes son luz, ¿cómo deben vivir? ¿Cómo es su manera? Y aquí vamos a hablar en segundo lugar de la conducta del creyente en relación con su nueva identidad. La conducta del creyente con relación a su nueva identidad. ¿Y cuál es su nueva identidad? Que ahora es luz, ya no es tinieblas, es luz. ¿Cómo podemos discernir si alguien vive como un hijo de luz? ¿Cómo podemos saber si alguien vive como un hijo de luz? Bueno, la respuesta está en el fruto. El Señor mismo Jesucristo dijo en Mateo 7:21, por los frutos los conoceréis. Así que porque habían llegado a ser luz en el Señor, deberían vivir como hijos de luz, como quienes pertenecen a la luz. Su conducta debe estar de acuerdo con su nueva identidad. Deben irradiar esa luz que son y deben notarse de su manera de andar. Esto es el asunto que Pablo está tratando de explicar en toda esta sección. Los cristianos somos esencialmente distintos a los que no lo son, entonces debemos vivir de manera distinta. Si somos diferentes a ellos, debemos vivir de manera distinta. Y esa distinción no la marcamos nosotros, sino Dios por su palabra. Pero antes de entrar a la explicación de este punto, es necesario considerar algo. Y es la fórmula que Pablo usa para tratar el alma en los Efesios. Pablo, como buen pastor, quería llegar al corazón. Y eso es decir, nosotros no solamente que ustedes, como pastor, no queremos solamente que ustedes queden informados de una doctrina, sino que queremos que ustedes vivan sus vidas prácticas a la luz de esta enseñanza. Él quiere que estos creyentes avancen hacia la madurez espiritual y que se esfuercen y que se afianzan en el camino de la santidad, y para esto primero ora por ellos. Ahora Pablo no solamente explica la doctrina, él ora por ellos para que esta doctrina sea vivida, sea entendida, sea conocida. Como lo vimos en los capítulos 1 y 3. Pablo oró por ellos, pero Pablo también los instruye. Y esa instrucción no se limita a la afirmación de ciertos hechos o doctrinas, sino que luego pasa a situaciones prácticas, a la conducta, que todos nosotros debemos llevar todos los días. Dice Pablo, ahora soy luz en el Señor. ¿Y qué pasa a decir? Andad como hijos de luz. Si ustedes son luz, ustedes son hijos de luz, son luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y ahí está la exhortación. Pasa de la explicación, de la afirmación, de la aclaración a la exhortación. Así que la intención de recalcar esto es por la importancia que revisten sus implicaciones en la vida de santificación del creyente y el de su crecimiento espiritual. Implicaciones, hermanos, que puedo decir que varios de ustedes parecen haber olvidado. Hermanos, es triste cuando cada vez que se predica se ve lo contrario a lo que hemos enseñado. Y parece que la palabra solamente ha quedado en la mente, pero en la conducta no se ve expresada.
La santificación no es algo que se produce automáticamente y sin esfuerzo de nuestra parte. No, lo que dice Pablo es que ahora que somos luz en el Señor, debemos andar como hijos de luz y nos indica los que debemos desechar y lo que debemos de hacer. Noten que siempre en toda exhortación hay algo de lo cual nosotros necesitamos abstenernos. Pero hay deberes que debemos actuar en consecuencia a ellos, porque son deberes cristianos. Y él dice, más adelante, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Eso es lo que debemos abstenernos. No participen de ellas. Pero hay un mandamiento positivo, sino más bien reprenderlas. Hay algo que nos abstiene y un deber mandado. Los creyentes somos responsables de nuestra santificación y si no tomamos decisiones, determinaciones santas, amparados en el poder de Dios y la gracia de Dios, no podremos avanzar en el camino de santidad. Quizás, hermanos, nos hemos estancado y no vemos un crecimiento en usted. Y es porque nos hemos estancado, porque lo que usted conoce no lo vive. No se está esforzando por cohibirse de algunas cosas que son pecaminosas y de cumplir con su responsabilidad de vivir en santidad, de cultivar virtudes. No habrá progreso en nuestra vida espiritual si no se vive lo que enseñamos. Romanos 13:12 dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Y qué dice? Si hermanos, si somos luz y esta luz está en la espera de que venga el día glorioso, desechemos pues las obras de las tinieblas y ¿qué? Y vistámonos de las armas de la luz. No solamente desechar las obras de las tinieblas, sino vestirnos de las armas de luz. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Que nosotros debemos expresar lo que somos. No debemos participar con ellos, pero debemos vivir como somos, a la luz de lo que somos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros vivíamos en los deseos de la carne, ya no más. ¿A usted no le parece curioso? Aunque Pablo está hablando en un contexto espiritual de las tinieblas, de toda la ignorancia y la inmoralidad en que ellos viven y que nosotros no debemos vivir. Pero hermanos, si vemos este mundo, siempre busca hacer las cosas malas, ¿es de qué? De noche. De noches que buscan embriagarse, de noches que buscan muchas cosas, hacer sus fechorías, porque ellos son de la noche. Pero él dice, vistámonos de las armas de la luz. Hay pecado que necesitamos mortificar, virtudes que necesitamos cultivar. Hay una manera en que debemos de andar y hay una manera en la que no debemos de andar. Hay algo de lo que debemos revestirnos y hay algo para lo que no debemos proveer. En Colosenses 3, Pablo nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y en Primera de Corintios, Segunda de Corintios 7:1, nos dice que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Notan las dos cosas? Desechando algunas cosas y haciendo otras. Es nuestra responsabilidad crecer en santidad, luchando contra el pecado y creciendo en la gracia. Sin embargo, ese esfuerzo, hermanos, sería en vano sin la obra y el poder de Dios en nosotros. Nos amparamos en Él. Tenemos un deber, pero conscientes que debemos ampararnos en el poder de Dios y en sus fuerzas. Y un pasaje bíblico donde encontramos tanto la obra de Dios y nuestra responsabilidad. Hay un balance, hermanos. Es un pasaje que todos ustedes conocen. Filipenses 2, 12 al 13. Filipenses capítulo 2, versículos 2, 12 al 13. Noten lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y con temblor. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. Ese es nuestro deber como cristianos, como hijos de la luz. Debemos esforzarnos por vivir así. Y la actitud es con temor y con temblor. O sea que estamos allí y Dios nos manda a hacer tales cosas, pero nuestra actitud con diligencia es que sea con temor.
no con irreverencia, no de manera ligera, sino con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que la obra de Dios en nosotros no anula nuestra responsabilidad, por el contrario, es la base indispensable para que podamos actuar y avanzar en santidad. De no ser por la obra de Dios en nosotros, no podríamos hacer nada para hacer crecer en santidad o para poder nosotros crecer en santidad. Pero conscientes de que Dios obra en nuestras vidas, somos responsables en el uso que demos a los medios de gracia que Él nos ha provisto para crecer. Usted está aquí, se está congregando y espero que usted esté utilizando bien los medios de gracia. Recuerden, hermanos, que son medios de gracia, son instrumentos en el cuales Dios, a través de ellos, desea bendecirnos y recibamos las bendiciones que Él ha prometido para su pueblo, pero si hacemos un uso responsable de ellos. Dios nos ha prometido bendecirnos, pero si no hacemos un uso responsable de esos medios, no podremos disfrutar de lo que Él nos ha prometido. Debemos ocuparnos así de nuestra salvación con temor y con temblor. Pero la razón por la que los apóstoles, hermanos, escribieron sus cartas a las iglesias es porque ellos tenían conocimiento de que la instrucción es fundamental e indispensable para el crecimiento espiritual del cristiano. Necesitan instrucción, necesitan doctrina. Necesitamos conocer las doctrinas y sus implicaciones prácticas que podemos extraer de ellas, hermanos. Nosotros no solamente nos paramos aquí a decir esta doctrina es esta, la justificación, la santificación, y no extraer aplicaciones prácticas para que usted pueda vivir a la luz de ellas. Hay instrucción, sí, y debe haberlo, pero hay exhortación también. El cristiano necesita ser reprendido. El cristiano necesita ser consolado, el cristiano necesita ser alentado, necesita ser corregido, porque ese es el instrumento que Dios utiliza para fortalecer la fe y, ¿sabe qué? Guiarnos a la santidad. El Señor Jesús oró por sus discípulos diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es su palabra el instrumento que Dios nos santifica. Por eso es fundamental que los cristianos escuchen la predicación de la palabra, donde la verdad de Dios sea explicada y aplicada con claridad. No solo aplicada, sino aplicado con claridad. Su entendimiento necesita que entienda estas cosas. Usted necesita comprender esto para poder vivirlo. Por eso nada debe reemplazar la exposición fiel de las Escrituras en el culto de la oración. Hermanos, la palabra de Dios tiene un lugar central en nuestra adoración. Central. Si se sustituye, quienes asisten sufrirán graves consecuencias. La doctrina bíblica debe enseñarse y aplicarse con precisión, tal como lo entendía el apóstol Pablo. Deberíamos enseñar y aplicar. Y ahora, por eso es que hay muchos contextos evangélicos donde ya la palabra dura 20 minutos y no es palabra de Dios lo que se predica. Es el consejo del mundo. Eso no hay salvación, no hay santificación. Muchas personas creen que son salvas cuando en realidad viven todavía en sus pecados, todavía viven esclavos de sus pecados. Por eso es que le damos tanta trascendencia y tanto lugar al momento que se predica la palabra, porque es el Señor Jesucristo quien va a hablar a través del predicador. Pero ahora, hermanos, que el apóstol Pablo establece la base doctrinal, nos preguntamos, ¿qué significa eso en la práctica? Si ahora él ha declarado que los creyentes son luz en el Señor, ¿cómo deben vivir respecto a esa nueva identidad? Bueno, en primer lugar, dice Pablo en el versículo 8, en la última parte, debemos andar en luz. Debemos andar como hijos de luz. Dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Debemos vivir a la altura de lo que ahora somos en el Señor, como hijos de luz. Antes éramos oscuridad, ahora somos luz. William Hendrickson dice al respecto, dice, ellos, los creyentes, son ahora, por la gracia de Dios, la descendencia misma de aquel que es la luz verdadera. Así que como cristianos, ya no somos hijos de ira.
Pablo lo había dicho en Efesios 2:3 que éramos hijos de ira. Éramos, ya no somos hijos de ira. También nos dice en Efesios 2:2 que éramos hijos de desobediencia. Y en Efesios 5:6. Sino que ahora somos hijos de luz. Por tanto, debemos vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en nuestra vida diaria, hermanos. Estamos llamados a reflejar lo que ya somos en Cristo y mantenernos fieles en esa verdad. Debemos caminar y seguir caminando como hijos de luz. Y yo sé, hermanos, que es evidente que esto es lo que somos ahora y que este deber debe ser nuestro andar. Y lo que nos rodean deben darse cuenta de que nosotros somos distintos. Noten lo que dice la declaración que Pablo hace en el versículo 9. Dice, porque el fruto del Espíritu, y esta palabra, el fruto del Espíritu, ¿sabe qué traduce? El fruto de la luz. El fruto del Espíritu es el fruto de la luz. Consiste en toda bondad, justicia y verdad. Note que nosotros, el fruto, si somos luz, debe haber algo, un resultado de lo que somos. Y ese resultado que llamamos fruto es lo que debe expresarse en nuestra vida. ¿Cómo se sabe si uno anda o no como hijo de luz? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la respuesta es que la luz produce fruto. Y este fruto suplirá la evidencia necesaria. Este fruto evidencia que la fe es genuina, ya que no puede ser el resultado de la carne. No es algo que nos esforzamos simplemente sin la gracia del Señor. Ese fruto, hermanos, nosotros no somos cristianos por el simple hecho de hacer ciertas cosas que los cristianos hacen, como venir a la iglesia, leer la Biblia todos los días, orar. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas que no son cristianas hacen todo esto, pero en la carne. Y todas estas cosas se pueden hacer en la carne y no ser cristiano. Pero hay cosas, hermanos, que necesitamos estar unidos a Dios para poder que se manifiesten en nosotros. Dice el Señor, apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debe manifestarse si estamos con la luz? Si somos hijos de luz, estamos unidos a Cristo. Dice lo primero Pablo, pero si somos hijos de luz, es este fruto que debe manifestarse. Y el primero es bondad. Pablo menciona toda bondad. Un término amplio que contrasta con toda malicia. En Efesios 4:31. Ahora usted dirá, ¿qué es la bondad? Bueno, la bondad es la excelencia moral y espiritual de todo tipo, creada por el Espíritu Santo, impulsándonos a buscar el bienestar de los demás, incluso cuando hacerlo implica sacrificio. O sea que una de las cosas es que si usted es luz, está pensando en el bien de los demás. Está buscando el bien del otro. Y esta virtud debe ser parte de la vida del creyente. Noten, está pensando en el prójimo, en el que está a su lado. Por eso dice Pablo en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Porque el que está en luz nunca espera pagar mal por mal. No, procurar lo bueno delante de ¿qué? ¿De algunos? No, de todos los hombres. Y en Gálatas 6:10 nos dice, así que según tengamos oportunidad, ¿qué dice? Hagamos bien a algunos. No, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Debemos buscar el bien de los demás? Sí. Si usted está buscando el bien de los demás, está mostrando el fruto de la luz. Pero eso debe ser evidente en usted, que usted está buscando el bien de los demás. Muchas veces ese bien se manifestará exhortando al hermano. Muchas veces se manifestará consolándolo. Pero usted siempre lo que lo mueve a hacer esto es el bienestar del hermano, el bienestar de su propio. La bondad debe caracterizar y debe distinguir a un cristiano. En segundo lugar, la justicia. La justicia es el gozo de vivir haciendo lo que agrada a Dios. Caminando por el camino correcto sin apartarse de él, es hacer lo correcto y lo justo con los demás. Hermanos, ¿dónde está trazado lo que es correcto para hacer? En la palabra de Dios, en la ley de Dios. Y hacer lo que es correcto no es otra cosa que hacer lo que Dios nos ha enseñado en su ley moral. Es allí. Usted quiere, o sea que lo primero, cuando hablamos de bondad, tiene relación de nosotros con mi prójimo. Pero aquí la justicia tiene que ver
del cristiano en relación con quién, con Dios. O sea que Pablo está abarcando los aspectos. Si yo soy luz, busco el bien de los demás. Y si yo soy luz, busco agradar a Dios en todo lo que haga. Pero en tercer lugar dice la verdad. La verdad es integridad, confiabilidad, es en oposición a la farsa, a la falsedad e hipocresía que caracteriza nuestro antiguo modo de vida en que vivíamos. Antes vivíamos engañados, pero nosotros ahora debemos vivir en la verdad. De hecho, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Y hermanos, si estamos unidos a Cristo, ¿estamos unidos a qué? A la verdad. Por lo tanto, debemos hablar verdad si estamos unidos en la verdad. Y estas tres virtudes, hermanos, mire que la primera entonces en relación con mi prójimo, la segunda en relación con Dios y esta en relación conmigo mismo. Yo debo buscar, si Dios es veraz, yo debo ser veraz. Yo debo ser íntegro. Mi vida no debe ser un engaño. Yo debo vivir conforme a lo que soy. Y estas tres virtudes que Pablo habla aquí son las mismas que el profeta Miqueas menciona en su libro de Miqueas, en Miqueas 6:8. Y él dice así, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente esto, hacer justicia, o sea, agradar a Dios, amar misericordia, así él viene al otro, y humillarte ante Dios, mi relación conmigo. Cada una de estas virtudes toca una dimensión esencial de la vida. La bondad se refleja en cómo tratamos a los demás, mostrando compasión, generosidad y respeto. La justicia relaciona con nuestra obediencia a Dios, su voluntad, viviendo conforme a lo que Él considera como recto. Y la verdad habla de nuestra integridad personal, de vivir con sinceridad, transparencia, sin doblez ni engaño. Y juntas, estas virtudes forman el carácter de quienes caminan como hijos de luz, mostrando en cada área el fruto del Espíritu Santo. Yo te pregunto, hermano o amigo que estás aquí, ¿tú vives a la luz de estas cosas? ¿O ese es el fruto, ese es el resultado, eso es lo que los demás ven en ti? Y ahora noten lo que el versículo 9, noten que el versículo 9 es un paréntesis, ¿cierto? Lo cual indica que Pablo hizo una pausa para decir, el fruto es estos, el fruto de la luz es esto. Pero ahora vamos a hacer algo, vamos a obviar un momento el paréntesis y vamos a unir el versículo 8 con el versículo 10. Y miren lo que Pablo nos quiere decir. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 10. ¿Por qué debemos andar como hijos de luz? Comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí unimos. Y ese es el sentido que Pablo les ha dado. Ahora que ustedes son hijos de luz, anden en luz para que comprueben lo que es agradable a Dios. Hermanos, lo que está diciendo Pablo, entonces a lo que Pablo se refiere aquí es que al andar constantemente como hijos de luz y produciendo así los frutos de luz, estaremos por medio de nuestras mismas actitudes y hechos comprobando o verificando lo que es agradable al Señor. La pregunta es, ¿por qué muchos de nosotros no sabemos lo que es agradable al Señor? Porque no andamos en luz. No estamos andando en luz, no estamos viviendo a la luz de lo que somos. O lo que usted dice ser, más bien. Para vivir como verdaderos hijos de luz es esencial que evaluemos constantemente nuestras acciones a la voluntad de Dios, tal como está revelada en su palabra, de la ley moral de Dios, que es el reflejo de su carácter santo. Mire, hermanos, algo que usted debe saber es que si usted comienza a caminar en esa vida santa, justa y buena que Dios pide de usted, usted no se va a ver más bueno de lo que usted cree. Usted se va a ver más malo cuando comienza a caminar. ¿Sabe por qué? Porque la luz comienza a ser más candescente cuando vivimos en luz. Y comienza a mostrarnos cosas que jamás habíamos visto en lo más recóndito de nuestro oscuro corazón. Hermano, usted no sabe cuánta maldad hay en nosotros. Pablo tuvo que decir que yo soy el primero de los pecadores. ¿Y cómo llegó a ver eso? Porque él vio tanta maldad y cada vez que caminaba más en la luz del Señor, comprobando, viviendo como Dios manda, miraba más maldad en él, no más bondad, más maldad en él.
El verbo comprobar aquí es el término griego. Pablo utiliza aquí para comprobar lo que es agradable al Señor. La palabra comprobar viene de la época de Pablo de la metalurgia, y la palabra dokimaxo, que significa probar los metales. Por ejemplo, en ese tiempo se pasaba por el fuego metales que parecían oro. Entonces, para comprobar, tenían que comprobar si era oro o no. Y entonces pasaban por el fuego y verificaban y decía, ¿eres oro genuino o realmente no es oro? Pues hermanos, nosotros debemos comprobar cómo se prueba el oro, si nuestra fe es genuina o no es genuina. Si nuestra conducta es correcta o es incorrecta, si es agradable o desagradable al Señor. Debemos comprobar eso. Y debemos vivir todos los días así. Para convivir como verdaderos hijos de Dios debemos vivir probando, y eso significa discernir, aprobar. Los creyentes ya no vivimos para nosotros mismos. Hermanos, por favor, hay creyentes que dicen que para ellos el criterio de Dios no es lo que cuenta, sino lo que ellos piensan en su corazón. Algunas personas parecen sugerir que cuando se les dice algo, la palabra de Dios dice, parecen sugerir que ellos dicen, sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso, mi corazón me dice otra cosa. No lo dicen en sus labios, pero su forma de hacer, cuando se le exhorta, parece dar a entender eso. Entonces debemos discernir, hermanos, si estamos viviendo el agrado o nos estamos agradando a nosotros. Quizás nosotros estamos pensando que estamos viviendo una vida cristiana, pero no estamos agradando a Dios, nos estamos agradando a nosotros mismos. El Señor pide a los cristianos que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz y crucifiquen sus deseos por seguir los deseos del Señor. Y dice que los creyentes ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dice Pablo en 2 Corintios 5:15, nosotros vivimos para aquel que murió, hermanos. Ya basta para vivir, para hacer lo que queramos. Si alguien vive como quiere, no es cristiano. Porque Cristo murió precisamente para que ya no vivamos como queramos. Así que ya no debo vivir como yo quiero y hacer las cosas que yo quiero, sino que vivo y hago lo que está conforme a la voluntad de Dios. Yo vivo para agradar a Dios y yo debo comprobar a quién estoy agradando con esto, a mí o a Dios. Yo debo comprobar todo tiempo antes de tomar una decisión, una determinación. Yo a quién estoy buscando agradar, a mí o a Dios. Y lo que debo examinar al hacer algo no es si me parece bien a mí o si es lo que yo quiero hacer, sino ¿es esto agradable al Señor? Si lo que hago es conforme a su voluntad. Hermanos, eso es lo que debo examinar. Eso es lo que debo comprobar y verificar. Debo estar evaluando lo que hago o dejo de hacer a la luz de la voluntad de Dios y no conforme a mis deseos. Esta es la gloriosa respuesta de Pablo a la pregunta, ¿cómo puedo saber si realmente soy hijo de luz, hijo del cual Dios se agrada? Y él dice, haz la voluntad de Dios según ha sido revelada. Pero no solamente Pablo nos exhorta a vivir, a andar en luz de manera positiva. Aquí hay el mandamiento positivo, dice, andad como hijos de luz. Si ustedes son luz en el Señor, andad en la luz. Eso es el deber. Ahora viene el pecado que debemos cohibirnos, o más bien, negativamente hay un deber, y ese deber es comprobando lo que es agradable al Señor, sino también nos exhorta negativamente, en segundo lugar, a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea que positivamente nos llama a vivir en la luz, comprobando lo que es agradable al Señor, pero de manera negativa, en segundo lugar, nos mueve o nos llama a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice él, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, así como la luz y la oscuridad no pueden convivir como el agua y el aceite, tampoco es coherente que quienes son hijos de luz vivan como quienes están en tinieblas. Y el término participar tiene la connotación de disfrutar junto a otros o realizar una actividad en común. Hermanos, mientras que la luz produce frutos de bondad, de justicia y de verdad, las obras infructuosas de las tinieblas son improductivas, estériles, y son estériles en el sentido de que no buscan el bien del prójimo, no agradan a Dios y no benefician su propia alma.
Lo que ellos hacen, nunca buscan el bien de los demás. El impío busca la amistad de otro, no buscando el bien de él, sino buscando el bien del mismo, de él mismo. No agradan a Dios, no benefician el alma. La realidad del hombre sin Cristo es que busca la paz y la felicidad en cosas y objetos que solamente traen frustración. Por eso dice Pablo, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y el apóstol Pablo es firme, dice, no existe una zona intermedia entre la luz y las tinieblas. Como para que alguien diga, bueno, yo no estoy ni en la luz ni en las tinieblas, yo estoy en la mitad. No, no existe. O eres de luz o eres de tinieblas. Y aunque la Biblia reconoce que hay distintos niveles de pecado y de santidad, no hay espacio para una vida a medias. O eres caliente o frío, pero no tibio. Uno es creyente o no lo es. No casi cristiano, como dice Matthew Smith. Hermanos, un casi cristiano es un completo impío. Las acciones que realizamos pertenecen al reino de la luz o al reino de las tinieblas. Por eso quienes han entregado su vida a Cristo y han jurado fidelidad al Rey de la luz, no deben involucrarse en las obras vanas, inútiles y sin propósito que caracterizan las tinieblas. Vivir como hijos de luz implica una separación clara del estilo de vida que no honra a Dios. Así que no debemos tener parte en ella. Pero en tercer lugar, dice Pablo, sino más bien reprenderlas. Hermanos, como cristianos estamos llamados a vivir en luz. Eso significa que no solamente debemos denunciar el pecado abiertamente, sino que también nuestra manera de vivir debe ser guiada por la verdad de Dios. Y esa verdad, cuando vivimos, noten eso, lo que estoy diciendo es esto. Usted no necesita abrir su boca, hermanos. Pero cuando usted vive en luz, avergüenza a los que viven en tinieblas. Expone lo que está mal. ¿Sabe por qué? Porque usted les hace ver con su luz, con su forma de vida piadosa, que ellos están mal. Y la luz no necesita gritar. No escucha la luz gritando, ¿no? Simplemente alumbra. Y al hacerlo, deja en evidencia las obras de las tinieblas. Por ejemplo, hermanos, usted está en un grupo de personas. Y estas personas comienzan a echar chistes indecentes de los que ya hablamos, ¿se acuerdan? Ruanería, decía Pablo. Pero usted en el momento, todos se ríen, pero usted, su rostro está serio. Y al contrario, usted se sonroja de la vergüenza de lo que están haciendo. Y estas personas se dan cuenta de que usted no está haciendo. Y esa actitud, aunque usted no haya hablado nada, su forma, su seriedad y su tristeza en su rostro por lo que dicen, a ellos los va a avergonzar y expone la maldad que hay en ellos. Algunos se van a sentir... ¿Yo cómo puedo decir esto? Por la actitud que los cristianos tomamos entre eso. Hermanos, un cristiano, cuando usted se ríe de un chiste, está participando de las obras de las tinieblas. Cuando usted se ríe de cosas que no debería reírse, hermanos, ¿quién dijo que el homosexualismo es para reírse? Eso es para lamentarlo y llorar, hermanos. No podemos sacar chistes de esto. No podemos hablar, hermanos, cuando un hermano ha pecado o está pecando, o vemos algo y lo señalamos y nos burlamos de eso, hermanos. Esas cosas no son para burlar, es para llorar. Pero ellos se burlan de cosas de las cuales uno debería estar lamentándose. Como la homosexualidad y muchos pecados, hermanos. El pecado no es para sacar chiste. No es para eso, hermanos. Por eso el apóstol nos enseña que no basta con señalar el pecado. Nuestra vida debe ser un testimonio que lo desenmascare. Cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, nuestra luz revela la oscuridad que nos rodea sin necesidad de imitarla ni tolerarla. De manera que cuando el cristiano vive como lo que es una represión constante con los que andan en oscuridad. Usted no necesita abrir la boca, su forma de vida lo reprende. Su forma de vida, ¿no? Su forma de vestir también. Todo eso lo reprende. Dice William Hendrickson en su comentario, el pecado debe ser expuesto. No se le hace ningún bien a una persona mala haciéndole creer que es buena persona. Y hermanos, ¿cuándo le hacemos creer que es buena persona? Cuando nosotros vivimos como ellos viven. O cuando nosotros festejamos lo que ellos festejan. Dice él, un tumor canceroso debe ser extirpado y no acomodado.
No es ninguna obra de amor suavizar las cosas de modo que las terribles maldades cometidas por los que todavía viven en el reino de las tinieblas se considera como algo no tan malo a pesar de todo. Porque, hermanos, en las iglesias han permitido conciertos mundanos. Están participando de las obras de las tinieblas. Ellos no quieren ser tan distintos al mundo. Y por eso ellos no están siendo reprendidos. Y todo el mundo se considera cristiano hoy porque la iglesia ha adoptado cosas del mundo. Pero el Señor dice, no participéis, dice Pablo, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo la reprendemos, viviendo de una manera distinta a la que ellos viven? Y cuando el cristiano debe hablar en contra del pecado, no se enfoca en describir detalles desagradables que no aportan edificación. Hermanos, hay cosas que el cristiano debería avergonzarse de decir lo que estos cristianos hacen en secreto. Dice Pablo en el versículo 13, porque es vergonzoso, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Estas acciones deben ser confrontadas y señaladas, pero con reverencia y prudencia, evitando mencionar detalles que no edifican. Hay cosas que, hermanos, que los cristianos cuentan, pero no con detalles, porque eso no va a edificar y eso no debería. Es tan vergonzoso que no debería ni siquiera mencionarse entre nosotros. No debemos, hermanos, acostumbrarnos ni a ver las cosas normales, las cosas que Dios considera como abominables y repugnantes, hermanos. No debemos verlas como normales. Por eso no debemos involucrarnos en las acciones oscuras que no producen nada bueno, sino más bien reprenderlas. Y al hacerlo, debemos mantener la esperanza, hermanos, de que algunas personas sean liberadas y llevadas a la luz. ¿Saben? Ese es el propósito, hermano. Hoy la iglesia moderna ha pensado que si somos como ellos van a cambiar. No, es siendo distintos a ellos que podemos afectarlos para que vengan a Cristo. Porque vamos a exponer su maldad, vamos a exponer su pecado con nuestra forma de vida. Entonces, hermanos, tal como nosotros fuimos rescatados del mismo reino de la oscuridad, nosotros necesitamos ser luz para ellos. Dice el versículo 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. En evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Hermanos, queremos que los hombres se vean tan malvados como son, seamos luz. Y Pablo aquí enseña que la luz revela el pecado y la maldad tal como realmente son. Cuando la verdad de Cristo brilla, deja al descubierto lo que antes estaba oculto y es posible que muchos, al ver la oscuridad, vean su verdadera condición espiritual, sean movidos a salir de la oscuridad y a venir a la luz de Cristo. Pero tenemos que alumbrar, hermanos. Yo sé, hermanos, que si vienen personas nuevas a nuestra congregación, nosotros debemos ser distintos. Debemos darles ejemplo a ellos de cómo vivir la vida cristiana, de cómo somos reverentes en el culto de adoración, cómo somos nuestros hijos. Hermanos, ¿no fue esto acaso lo que sucedió con nosotros? Todo cristiano verdadero debe ser luz, no solo con sus palabras, sino con su manera de vivir. Aunque tenga debilidades, sí, porque las tenemos. Pero Dios puede usarlo poderosamente para que a quienes aún viven en tinieblas vengan a ser luz. En su casa, en su hogar, de su familia, ¿cuántos no son creyentes? Y usted debe ser luz en su hogar para que ellos puedan venir a Cristo, para que esa luz alumbre. John Stott lo dice de la siguiente manera: la luz que denuncia tiene poder evangelizador positivo también. La luz de un alma alumbrando a otra. Miren, hermanos, que no se trata solamente de hablar, sino de vivir el evangelio. O sea, ¿cuándo somos luz? Cuando nosotros encarnamos el evangelio con nuestra conducta. Sigue diciendo John Stott, porque puede provocar en quien ve la fealdad del mal, convicción de su pecado y por lo tanto fe penitente en Jesús. Hermanos, una esposa y un esposo que tienen cónyuge que no es cristiano, no se va a convertir cuando ella ceda las pretensiones pecaminosas de su cónyuge, no. Es cuando él vive conforme a Jesús y ese desafío va a avergonzar a su cónyuge. Sigue diciendo, esto pues es un doble efecto que la luz de un cristiano tiene sobre la oscuridad prevaleciente. La pone en evidencia y lo alumbra.
Usted no ha escuchado, mire, una mujer, un hombre que son cristianos, cuando su cónyuge incrédulo ve que ella está tomando en serio las cosas de Dios y está poniendo todo en empeño para vivir a la luz, ¿sabe qué? Esos hombres sin decirle nada y dice, ¿usted cree que usted es mejor que yo? ¿Qué los llevó a decir eso? Que están viéndose tan malos en comparación a la luz que vive su cónyuge. Y eso se conecta con el versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y Pablo parece aquí, según algunos comentaristas, citar un texto del Antiguo Testamento. Parece que es Isaías 61, o Isaías 61:1, o Isaías 26:19, 52:1, o quizá este último versículo 14 se refiere a un himno cuando se aceptaban a unas personas en el bautismo. Pero lo que Pablo quiere indicar es que hay una esperanza para los que andan en tinieblas. Hermanos, y la esperanza está en el Señor y obviamente nosotros vamos a ser el instrumento. Sus hijos, hermanos, sus hijos quizás están en tinieblas. Pero ¿cómo podemos hacer que seamos instrumento para que quizás Dios quiera rescatarlos y traerlos de las tinieblas a la luz? Usted siendo luz. La conversión es nada menos que despertarnos del sueño, levantarnos entre los muertos y ser traídos de la oscuridad a la luz de Cristo. Por eso debemos predicar el Evangelio y vivir una vida coherente a lo que somos ahora en el Señor. Hermanos, como el apóstol Juan llama a las iglesias en Apocalipsis, un candelero. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo? Que los miembros alumbran en ese lugar. Y donde no hay luz, no hay iglesia. Donde hay una iglesia, donde esa luz se ha apagado, pero se llama iglesia, se ha convertido en una sinagoga de Satanás. Pero si es una iglesia, esa luz no se apaga nunca. Nunca se apaga. Sus miembros la mantienen ardiendo. Por eso debemos predicar el Evangelio, vivir una vida coherente a la luz de lo que ahora somos en el Señor. Hermanos, un miembro de una iglesia debe vivir como tal, como el verdadero cristiano que es. Usted debe ser una enseñanza viva. Su vida debe enseñar, su ejemplo enseña el Evangelio a los impíos. Así que la luz del Evangelio debe resplandecer para que los que están en tinieblas vengan también a la luz. Si no, eso nada podrá pasar. Para concluir, hermanos, quisiera hacer unas preguntas para terminar. Hermano, ¿refleja tu vida la identidad que tienes como un hijo de luz? ¿Realmente tu vida se refleja allí? ¿Tú eres un ejemplo para los demás? ¿Qué dicen de ti los que te rodean? ¿Qué dicen de ti? ¿Es una persona difícil de tratar? ¿Pueden los que te rodean ver en ti el fruto de la luz, la bondad, la justicia y la verdad? ¿Lo pueden ver? Hermano, tú estás en tu trabajo, puedes estar en tu hogar, pero te pregunto, ¿tu manera de vivir confronta a aquellos que andan en tinieblas? ¿Los confronta? Al menos puede levantar preguntas de la esperanza que hay en ti por lo que tú manifiestas. Tú no necesitas decir que eres cristiano, tu forma de vida debe hablarlo. La luz no necesita gritar, entiende. La luz no necesita gritar para evidenciar que es luz. Solamente tu forma de vida debe evidenciarlo. Estás siendo luz, proclamando el Evangelio no solo con tus palabras, sino también con una vida que respalda lo que predicas. ¿Manifiestas en tu vida el gozo de la salvación? ¿No es de los que están quejándose con todo el mundo? La situación económica está mala. No, mi vida es un caos. Y estoy siendo cristiano, hermanos, eso no habla muy bien del Evangelio. Hay personas que aún de familiares, hermanos, en familiares se quejan de su vida. Eso no habla de luz, eso es tinieblas, hermanos. Eso no es luz. Yo pregunto, hermano, vuelvo a preguntar, ¿manifiesta tu vida el gozo de la salvación y de conocer al único Dios vivo y verdadero? Entonces, hermano, no es extraño entonces que vamos a vivir una vida en consecuencia a ello. Debemos vivir en consecuencia. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir a la luz de lo que somos, luz en el Señor. Oremos.